Hola mis estimados, bienvenidos al seminario virtual de ciencias. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dado el sistema de ecuaciones con tres variables, determine el valor numérico de x a la cuarta más y a la cuarta más z a la cuarta. Veamos la solución. Para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es elevar al cuadrado la ecuación 1. O sea, de la siguiente manera, x más y más z al cuadrado va a ser igual a 16. Y observando esta igualdad, en el primer miembro se nos presenta un trinomio al cuadrado. Desarrollando esa operación obtenemos lo siguiente: x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más 2 por x por y más x por z más y por z va a ser igual a 16. Pero la suma de los cuadrados de x, y z es un dato conocido y es igual a 10. Y este valor va a pasar a restar al segundo miembro, quedándonos que 2 por x por y más x por z más y por z va a ser igual a 6. Simplificando, mitad de 2 va a ser igual a 1, mitad de 6 va a ser igual a 3. Con ello obtenemos la siguiente igualdad: x por y más x por z más y por z va a ser igual a 3. Y esta igualdad llamémoslo como la ecuación 4. Siguiente paso va a ser multiplicar la ecuación 1 con la ecuación 2. X más y más z por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado va a ser igual a 40, dado que 4 por 10 nos da exactamente este valor. Ahora, desarrollando esta multiplicación, obtenemos la siguiente expresión: x al cubo más y al cubo más z al cubo más x por y al cuadrado más z al cuadrado más y por x al cuadrado más z al cuadrado más z por x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso igualado a 40. Y observando esta expresión se nos presenta la suma de cubos de x, y z. Pero ese valor ya conocemos, que es igual a 22. Y este término va a pasar a restar al segundo miembro, quedándonos que x por y al cuadrado más z al cuadrado más y por x al cuadrado más z al cuadrado más z por x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a 18. El siguiente paso va a ser multiplicar la ecuación 1 con la ecuación 4 de la siguiente manera: x más y más z por x por y más x por z más y por z, y todo eso va a ser igual a 12, dado que 4 por 3 nos da exactamente este valor. Y desarrollando esta multiplicación llegamos a la siguiente expresión: x al cuadrado por y más x al cuadrado por z más x por y por z más x por y al cuadrado más x por y por z más z por y al cuadrado más x por y por z más x por z al cuadrado más y por z al cuadrado va a ser igual a 12. En este desarrollo nos presenta dos términos con factor común a x. Veamos cuáles son. Sería x por y al cuadrado y el otro sería x por z al cuadrado. Si factorizamos ese factor x, entonces entre paréntesis nos quedaría y al cuadrado más z al cuadrado. Y ese término se nos presenta en esta igualdad.
De igual forma, hay dos términos con factor común a y. Veamos cuáles son. Sería x al cuadrado por y, el siguiente y por z al cuadrado. Y si factorizamos ese factor y, entre paréntesis nos quedaría x al cuadrado más z al cuadrado. Y eso prácticamente también se nos presenta en esta igualdad. Finalmente, también se nos presentan los dos términos restantes con un factor común a z, o sea, x al cuadrado por z y z por y al cuadrado. Y si factorizamos ese factor, y entre paréntesis nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado. Y ese término también se nos presenta en esta igualdad. Y sumados esos tres términos nos da 18. Entonces, reemplazando toda esta suma, también nos daría 18. Ahora, de la misma forma, en esta misma expresión nos presenta tres términos comunes, que son x y z, x y z, x y z, repitiendo tres veces. Por ello, al 18 le vamos a sumar el triple de x por y por z. Y todo eso igualado a 12. El 18 va a pasar a restar al segundo miembro, quedándonos que 3 por x por y por z va a ser igual a menos 6. Simplificando, tercia de 3, 1, tercia de 6, menos 2. Y con ello determinamos que x por y por z va a ser igual a menos 2. El siguiente paso va a ser elevar al cuadrado la ecuación 4. O sea, x por y más x por z más y por z al cuadrado va a ser igual a 9. Y desarrollando este trinomio al cuadrado, obtenemos la siguiente expresión: x por y al cuadrado más x por z al cuadrado más y por z al cuadrado más 2 por x por y al cuadrado por z más x al cuadrado por y por z más x por y por z al cuadrado va a ser igual a 9. Ahora, el siguiente paso va a ser factorizar los términos comunes entre estas, que sería igual a x, y z, quedándonos que x por y al cuadrado más x por z al cuadrado más y por z al cuadrado más 2 por x por y por z por x más y más z va a ser igual a 9. Pero el valor de x por y por z ya conocemos, que es igual a menos 2. En la suma de x más y más z también ya nos da el valor, que es igual a 4. Multiplicando estos tres términos, 4 por 2 sería 8 y por 2 menos 16. Obtenemos que x por y al cuadrado más x por z al cuadrado más y por z al cuadrado va a ser igual a 25. Y finalmente, para calcular lo que nos pide, borremos esta parte. El problema nos pide hallar x a la cuarta más y a la cuarta más z a la cuarta. Para ello vamos a elevar la ecuación 2 al cuadrado, y desarrollando esa potencia obtenemos la siguiente: x a la cuarta más y a la cuarta más z a la cuarta más 2 por x por y al cuadrado más x por z al cuadrado más y por z al cuadrado va a ser igual a 100. Pero todo este valor, o sea, la suma de los cuadrados de la multiplicación de x por y, x por z, y por z ya conocemos, que es igual a 25. Y multiplicando por 2 nos daría 50. Y ese valor va a pasar a restar a 100. Y quedándonos que x a la cuarta más y a la cuarta más z a la cuarta va a ser igual a 50. Bueno amigos, hasta acá llegamos con la resolución de este problema.
Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo en los próximos días.